Hola, esto es una clase de lengua 2, una clase extra, ya que hemos perdido una clase debido al día no lectivo. Y vamos a comentar un poema, voy a comentar brevemente un poema de Rosalía de Castro para que veáis cómo analizar un texto poético, un texto lírico, de cara a hacer el comentario del texto que tendréis que hacer en el examen. Entonces, bueno, estamos en el romanticismo. Habíamos visto la primera mitad con José Espronceda, que era, digamos, el representante de ese primer romanticismo, y ahora estamos con el romanticismo de la segunda mitad de siglo. También subiré alguna clase de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, que es el gran, digamos, modelo de este tipo de romanticismo íntimo, pero hoy vamos a ver este de Rosalía de Castro. Bueno, no os fijéis, por favor, todavía en estos números de la derecha. Vamos a leer el poema, que dice así: hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran. Recoged los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. ¡Ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? ¿Vale? Bueno, pues lo que quería mostraros era lo que tenemos que hacer con un poema como este, ¿no? Hay varias formas de hacer un comentario, pero os contaré la que practico yo y que suele dar buen resultado. Entonces voy a detener esto y bueno, aquí tengo el poema manuscrito y con mis rudimentarios medios, con esta vieja cámara, pero que espero que os sirva. Entonces, tenemos el poema, lo tenemos en el examen, lo tenemos delante, esto no haría falta que lo copiásemos otra vez, y lo que os iba a mostrar no era esto ahora, sino el esquema que vamos a seguir, por así decir, ¿no? Vamos a ver, un momentito, vale. Bien, pues primero estaría la contextualización. Contextualización quiere decir que nos ubiquemos, que nos situemos, que veamos qué tipo de texto tenemos delante y que vayamos pues diciendo algo como aproximación general antes de entrar en el texto, ¿no? Entonces, podemos hablar del tipo de texto, qué tipo de texto es. Entonces, vamos a decir que es una poesía, que es un texto en verso, ¿no? Vamos a decir también el género, ¿vale? ¿A qué género pertenece? Bueno, pues hay tres grandes géneros o archigéneros, que son el lírico, el narrativo y el dramático o teatral, ¿no? Pues este es un texto de género lírico, ¿vale? Porque habla de sentimientos, ¿no? El movimiento literario, pues vamos a hablar del romanticismo un poco, ¿no? Vamos a hablar de las características generales del romanticismo brevemente, ¿vale? Todo ello no tenemos mucho tiempo y por lo tanto tenemos que dejarlo en unas 5 o 6 líneas, no podemos extendernos mucho más, si no, no nos da tiempo a hacer el resto del examen, ¿no? Luego podemos decir algo del autor, de la autora en este caso, ¿no? De pues algún rasgo general de qué época es, cuál era su estilo generalmente, ¿no? Qué estilo empleaba y su principal obra. Y si sabemos que este poema pertenece a una obra que conozcamos, pues decimos a qué obra pertenece, ¿no? En el caso de Rosalía de Castro va a ser fácil, ahora os diré por qué. Bueno, luego vendría el tema y el resumen. Se pueden decir primero el resumen y luego el tema, como queráis, ¿no? El resumen, pues es decir, de qué trata en pocas líneas, ¿no? También se puede... El resumen, para hablar de un poema, no es una palabra muy certera, ¿no? Porque tenemos que decir de qué trata. Y, por ejemplo, en Italia, los italianos, por ejemplo, a esto de resumen lo llaman paráfrasis en un poema, ¿no? Cuando comentan un poema, hacen una paráfrasis. Parafrasear es decir algo con otras palabras. Entonces, es como explicar el poema brevemente, ¿no? Pues esto sería el resumen. Estamos diciendo de qué trata, parafraseándolo, ¿no?
¿Y el tema? Pues el tema ya sabéis que tenéis que decir en muy pocas palabras, de manera sintética, de qué trata, una especie de título, cuál es el sentido último, el sentido profundo, digamos, del poema, qué es lo que, de qué nos está hablando en un sentido profundo, ¿no? Y concretado en muy pocas palabras, muy concreto. Vale, luego tendríamos la estructura externa. La estructura externa es hablar de la métrica, la rima, las estrofas, etcétera, ¿no? Esto que tanto os gusta de contar sílabas, ver la rima, el esquema de la rima, etcétera, ¿no? Y aquí tengo unas flechas porque quería deciros que, claro, cuando estamos en la contextualización, hablando de qué tipo es el texto, de su género y de todo eso, si queréis, esto del tipo de texto lo podemos decir después, podemos hablar de que el texto, o sea, el poema pertenece al romanticismo y tal igual, y luego ya decimos, el texto es por tanto de género lírico y está en verso, porque es una poesía o lo que sea, ¿no? Y aquí, pues, si queremos, antes de entrar en el contenido, en lo que sería el tema, el resumen, todo eso, todavía así, en una aproximación externa, pues podemos decir ya la estructura externa, es decir, cómo está hecho el poema. Podemos decir que el poema consta de no sé cuántos versos distribuidos en no sé cuántas estrofas o lo que sea, ¿no? Y son versos en decasílabos y heptasílabos, no sé qué, las rimas no sé cuál. Entonces, todo eso lo podemos decir aquí y luego ya entraríamos dentro, ¿no? Podemos decir el tema y el resumen. Es decir, que esto, a la hora de redactar el comentario de texto, tenéis cierta libertad para mover algún bloque u otro según proceda, según estéis hablando de una cosa u otra, ¿verdad? O sea, que quiero decir esto, que si os apetece, porque estáis hablando de que el poema está en verso y no sé qué, y queréis hablar ya de los versos, pues adelantamos la estructura externa, que era el punto 4, a aquí, ¿vale? Luego pasaremos a la estructura interna. Y la estructura interna, igualmente, la estructura interna es decir, de qué partes consta internamente, temáticamente, y un resumen, una explicación de cada una, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si ya estamos hablando de la estructura interna, a lo mejor, si os apetece, podemos decirlo también aquí y adelantarlo al tema y el resumen, ¿no? En todo caso, tema, resumen, estructura interna, como son contenido, lo podemos decir seguido, ¿vale? Y todo eso redactado, claro. Aquí estamos siguiendo un guión para que lo entendáis, pero lo suyo es que redactéis un texto con coherencia, cohesión y todo eso, que digáis, a continuación, ¿no? Por lo tanto, o en relación con esto, ¿no? Vais usando conectores y lo vais redactando. Vale, luego vendrían los recursos lingüísticos. Y esto es un apartado que puede ser muy amplio, pero ya hasta donde queráis llegar, ¿no? Recomiendo que empecéis por las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, que ya conocéis de la primera evaluación, eran 6, ¿no? Pero en un poema normalmente van a aparecer 3, ¿vale? ¿Cuáles son las 3 funciones del lenguaje que suelen aparecer en un poema? O por lo menos 2, ¿no? Pues muchas veces va a aparecer la función expresiva, ¿vale? Ya que suelen ser poemas líricos y suele aparecer la primera persona, para decir cómo se siente esa persona, ¿no? Y hay veces que va a haber exclamaciones, los signos de exclamación dan expresividad y por lo tanto son de la función expresiva, ¿no? Con primera persona me refiero a verbos conjugados en primera persona, a pronombres de primera persona, tanto tónicos como átonos, un me, por ejemplo, o un nos, eso sería un pronombre en primera persona. Tendríamos también determinantes posesivos, por ejemplo, ¿no? Dices, pues mi noche, mi tarde, pues eso sería en primera persona, ¿vale? Todo lo que remita a la primera persona sería función expresiva. Y bueno, es más amplio, pero bueno, de una manera muy simple os lo puedo decir así. La función apelativa suele salir también. La función apelativa aparece en las interrogaciones cuando hacemos preguntas, porque las preguntas se dirigen hacia alguien y por lo tanto hay una función apelativa. En la segunda persona, ¿no? Cuando tenemos pues verbos conjugados en segunda persona. Y los verbos en imperativo, como son peticiones u órdenes, los verbos en imperativo forzosamente son de segunda persona, ¿no? Por ejemplo, calla tú, callad vosotros, o siéntate, ¿no? Pues eso va a estar
eso es un imperativo y por lo tanto es una función apelativa, ¿vale? Es la función del lenguaje apelativa. Ahora bien, luego veremos también que hay veces que estas dos se pueden fundir, la expresiva y la apelativa, porque puede que haya preguntas que se hace la autora a sí misma o el autor a sí mismo, ¿no? Entonces, son preguntas que realmente no van dirigidas a nadie. Ahí sí que podéis comentar que aparece la función apelativa al haber una pregunta, pero que realmente sería una fingida función expresiva, ya que está hablando consigo mismo, ¿no? Entonces esto da lugar a hacer un comentario. Y luego siempre va a aparecer la función poética. La función poética, ya que estamos en literatura, en poesía, en el género lírico, pues va a aparecer. La función poética aparece con los recursos que puedan hacer acordaos que la función poética es la que llama la atención sobre el propio mensaje. Entonces, ¿cómo se hace que el mensaje destaque? Pues con figuras retóricas. Con figuras retóricas. También podríamos haber dicho aquí, incluso podemos remitir aquí un poco, repetir un poco, que tiene rima, que tiene ritmo y otros rasgos del lenguaje que hacen que eso sea una función poética. Pero aquí conviene que dediquéis una parte del comentario de texto a enumerar las figuras retóricas, ¿vale? Que luego os las mostraré, pero que tenéis que indicar en qué verso están, citar las palabras concretas que son y explicarlas brevemente, ¿no? Pues aparece una metáfora en el verso 5 que significa tal y cual. Entre los versos 5 y 7 tenemos paralelismo y anáfora porque se repiten los versos tal y cual, ¿no? Entonces tenemos que decir en qué verso están, qué figuras son y qué palabras son, ¿vale? Y esto, pues claro, esto es lo que más entretiene. Tenemos que buscarlas y decirlas. Bueno, también seguimos en los recursos lingüísticos. También dentro de recursos lingüísticos conviene que destaquéis algo en cuanto a morfología, a los tipos de palabras que encontramos, ¿vale? Una cosa muy útil es hablar de los sustantivos concretos y abstractos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se distribuyen por el poema, si se concentran al principio del poema, al final del poema, ¿no? Muchas veces coincide que hay parte del poema donde tenemos concretos y en otra parte hay abstractos, ¿vale? Entonces, tenéis que señalar si abundan en un lugar o en otro del poema, si todos son concretos, todos son abstractos, etc. Los adjetivos. Muy importante de los adjetivos, primero decir si hay muchos adjetivos o pocos, ¿no? Porque podemos encontrar un poema ricamente adjetivado o que no tiene muchos adjetivos. Entonces también podríamos decirlo. En el poema encontramos la ausencia de adjetivos, no hay adjetivos, lo cual es, no sé, quiere decir que es un poema que tiene más acción que descripción, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los adjetivos, una vez que los encontremos, tenemos que ver si están delante o detrás del sustantivo, ¿vale? Podemos encontrar adjetivos antepuestos o pospuestos. Si están antepuestos es muy importante porque están indicando subjetividad, ¿vale? No es lo mismo decir, por ejemplo, estoy mirando una ventana y digo, este limpio cristal, que este cristal limpio. Si estoy diciendo, este cristal limpio, es que hay otro cristal que está sucio, ¿vale? Está indicando, está especificando, pero cuando son antepuestos es que es una opinión mía, es lo que yo pienso, porque digo, este limpio cristal, lo mismo está sucio, pero a mí me parece limpio, ¿no? Este limpio cristal, ¿vale? Entonces, el antepuesto es para indicar subjetividad, y esto tenéis que decirlo, ¿vale? Aparecen adjetivos antepuestos para indicar subjetividad, porque para la autora, no sé qué, no sé cuál, pues es esto, ¿no? Y luego los tiempos verbales, también conviene que los expliquéis un poco, que veáis si el poema tiene tiempos verbales en presente, en pretérito, en futuro, etc. ¿Vale? Bueno, y luego las figuras retóricas, si no los hemos dicho antes, ¿vale? Si no las hemos dicho ya, las tenemos que decir, porque puede que os hayáis saltado la parte de funciones del lenguaje, entonces no dejéis de decir las figuras retóricas, que encontréis alguna, ¿no? Y luego estaría la parte del comentario. La parte del comentario es la más creativa y la más personal. Aún así, no tenéis que decir lo típico de me gusta o no me gusta, lo que sea, ¿no? Porque ya estamos mayores. Entonces, tenemos que decir algo académico, algo que revele nuestro conocimiento, ¿no? De literatura. Entonces, podemos mostrar aspectos interesantes del poema,
lo podemos relacionar un poco con lo anterior, incluso se pueden mezclar un poquito el punto 6 y el punto 7, ¿vale? Estamos en recursos lingüísticos y a lo mejor hay alguna metáfora o alguna figura retórica que ya remite a algo que se puede explicar un poco más y podéis explicarlo, ¿no? Podéis relacionar el poema con la época o movimiento al que pertenece. Esto es un poema del más puro estilo romántico, dado que está impregnado de melancolía, de desengaño. El autor, el poeta o la poeta se encuentra en un estado de su vida, que claro, que luego podemos relacionar con la biografía del autor. Si queremos decir algo de la vida del autor que sepamos y lo podamos relacionar con el poema, pues estupendo. Si no sabemos nada, pues obviamente no decimos nada. Lo relacionamos con el movimiento literario y ya está. Lo podemos comparar con otro autor o con otra obra, que queremos hacer literatura comparada, por ejemplo, y podemos comparar el poema con otro, y ahí tenemos algo más que contar, ¿no? O sea que el comentario siempre es aportar información relacionada con el poema, ¿no? Entonces podemos hablar de historia, de filosofía, no sé, de algo a lo que remita el poema, ¿no? Ahí ya nos podemos salir un poco del tiesto y demostrar un poco lo que sabemos relacionándolo con el poema. Bien, entonces vamos al poema y lo que tenía que hacer primero era hablar de la contextualización. Entonces, voy a dejar de compartir. No, lo que tengo que hacer es compartir. Entonces aquí lo que tenía que mostraros era esto. Vale, en mi blog, el Candil del Filósofo se llama, este blog mío, ¿no? Hay una página que se llama Pautas para el comentario de texto literario, ejemplos resueltos de Bécquer y Rosalía de Castro, ¿vale? En el Candil del Filósofo, lo ponéis en Google, el Candil del Filósofo, y os saldrá, y buscáis en la pestaña de docencia, y aquí pues tengo algún comentario resuelto, y un poco más abajo tengo este que estamos viendo ahora. Lo hice hace varios años, igual ahora podría comentarlo un poco mejor, ¿vale? Pero en todo caso no está mal. Bueno, pues la contextualización podríamos redactarla así. Es un texto en verso, de género lírico, ¿vale? Porque está en verso y el género es lírico. Podemos encontrar poemas en verso, pero que sean narrativos, que cuenten una historia. Aquí no está contando nada, está hablando de sentimientos, ¿vale? Perteneciente al romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Porque el de la primera mitad era Espronceda, es de la segunda mitad, ¿vale? De estilo más cercano e íntimo que la primera mitad. Podemos ya mostrar un poquito de conocimientos que tengamos con esto de que la primera mitad era más rítmico, más sonoro, más altisonante, ¿no? Como la canción del pirata de Espronceda, mientras que la segunda mitad es más íntima. Son poemas que casi parecen hablados, son poemas de un estilo cercano y sobre todo de sentimientos muy personales, muy íntimos, ¿vale? Pero que mantiene, como todo el romanticismo, rasgos como, y podemos aquí enumerar los rasgos del romanticismo que recordemos, así un poquito por encima: subjetivismo, la evasión de la realidad, la importancia del paisaje, el irracionalismo y la libertad creadora, ¿no? Por citar algunos, podemos hablar también la exaltación de los sentimientos, pues no sé, el individualismo, ¿no? Que todo tiene que ver con el yo, o sea, ¿no? Entonces citamos brevemente, no hace falta que expliquemos todo el romanticismo, citamos brevemente, ¿vale? A continuación podemos hablar de la autora, del autor, la autora en este caso. La autora, Rosalía de Castro, se encuadra en el Resurgimiento gallego, ¿vale? Esto es un movimiento de nacionalismo gallego que tiene que ver con su cultura y tal cual, pero bueno, si no lo sabemos, pues no hace falta que lo digamos. Pero sí es forzoso que hablemos de que era gallega. Rosalía de Castro es un símbolo de la literatura gallega, ¿no? Pero claro, aquí vamos a ver que el texto está en castellano. Entonces, aunque la obra a la que pertenece el texto, En las orillas del Sar, pertenece a su última etapa, en la que volvió a escribir en castellano, ¿vale? Es una mujer que sabía castellano y gallego, empezó a escribir un poquito en
en castellano, pero sobre todo tuvo una gran época de fama por sus textos en gallego, ¿no? Sus libros de Cantares gallegos, Follas novas, ¿no? Hojas nuevas. Y luego, en su última etapa, renunció un poco del nacionalismo gallego y volvió a escribir en castellano. Y en Las orillas del Sar, como es el único libro que tiene en castellano, sabemos que si tenemos un texto, un poema en castellano de Rosalía de Castro, va a ser de este libro, En las orillas del Sar, ¿vale? Y podemos, si queremos o sabemos, podemos decir algo de este estilo, ¿no? Del estilo que empleaba. La poesía de este libro muestra principalmente sentimientos de desengaño, desolación y dolor tras la pérdida de la esperanza para replegarse en sí misma. O sea, es un libro introspectivo, de repliegue en sí misma, por tristeza, por melancolía, por desesperanza, ¿no? Que ha perdido la esperanza, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, tal como he redactado esto, aquí os pongo que conviene más hablar del tema del texto que de la estructura externa, ¿vale? Porque teníamos la opción aquí de que si es un texto en verso, podemos hablar de cómo son los versos, pero aquí, como ya estoy hablando del estilo y de qué trata y eso, pues podemos hablar del tema y en resumen, pero bueno. Yo os quería contar, antes de parar esta grabación, porque voy a hacer varias, ya que para que no, porque ocupa mucho espacio esto y luego es difícil de subir. Lo que iba a hacer era hablar precisamente de los versos, porque es lo que tenía aquí preparado. Entonces, también conviene que eso, cuando os aproximéis a un texto, esto de la contextualización pues es algo que ya sabéis porque habéis estudiado y lo podéis decir más o menos de carrerilla, pero luego ya tenemos que trabajar en el texto. Y una manera de trabajar en el texto es pues empezar a contar sílabas y ver la rima que tiene y todo eso, ¿vale? Entonces, vamos viendo que los versos son de distinta longitud a la vista, ya nada más verlos, ¿vale? Pero una vez que se ve un poco borroso, pero no puedo hacer otra cosa, la cámara es mala. Supongo que esto, viéndolo grande, no hay problema. Poned pantalla completa para poder distinguir bien las letras. Bien, entonces, vamos a ver cómo se cuentan las sílabas. Y voy una por una para que lo veáis, ¿no? Entonces, hora tras hora, día tras día. ¿Cuánto mide esto? Pues hora tras hora. Día, ¿vale? Esto es un hiato. Día tras día. ¿Cuánto tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? 10 sílabas. Esta día también es un hiato y por lo tanto es una palabra llana y no suma ni resta sílabas. Acordaos que si es aguda se suma una, si es esdrújula se resta una, pero como es llana se queda como está, ¿vale? Venga, el siguiente. Entre el cielo y la tierra, ¿qué queda? Entre el... Y aquí tenemos una sinalefa, ¿vale? Porque esto acaba en vocal, esto empieza en vocal, se unen en la pronunciación. No tenemos... Esto casi se parece a las normas de los diptongos, ¿no? Entonces, tenemos entre el... ¿Vale? No lo separamos, no decimos entre el... No, sino entre el... Entre el cielo... Y aquí tenemos otro. Entre el cielo y... ¿Vale? Entre el cielo y la Y hace diptongo con la O. Entre el cielo y la tierra, ¿vale? Tierra, que quedan, ¿vale? ¿Cuánto mide esto? Pues vamos a ver. Entre el cielo y la tierra que quedan 10. ¿Vale? Eternos vigías. Eternos vigías, ¿vale? Eternos vigías 6. ¿Vale? Como torrente que se despeña. Como torrente que se despeña. ¿Cuánto mide esto? A ver, estoy contando con los dedos, bueno, puedo contar con esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez 10. ¿Vale? Lo de los versos de 10 son un poco raros, ¿no? Porque normalmente suelen ser endecasílabos. Los endecasílabos, los de 11, son muy frecuentes. Pero aquí son de 10, son decasílabos. Es curioso, ¿no? Pasa la vida. ¿Cuánto mide esto? Pasa la vida. 1, 2, 3, 4, 5.
Qué curioso, ¿eh? O sea, que esto es un poema en verso libre, porque tenemos 10, 10, 6, 5, o sea, tenemos versos de distintas medidas, sin ton ni son, de manera aleatoria. O sea, que vamos viendo que es un poema en verso libre. Bueno, seguimos. A ver, un poquito para acá, se vea esto entero. Ahí. Devolvedle a la flor su perfume. Devolvedle a... ¿Vale? Sin alefa. Devolvedle a la flor su perfume. ¿Cuánto mide esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, nos cuadra, ¿no? Porque vemos que salen varios de 10. Después de marchita. Después de marchita. Este será 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las ondas que besan la playa. De las ondas que besan la playa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y que una tras otra besándola expiran. Este verso me encanta. Y que aquí se une. Y que na. ¿Vale? Y que na. Tenemos aquí una sin alefa entre esta vocal media, abierta y cerrada. Que na. Tras otra. Besando likes. Besando likes. Aquí likes se unen, ¿vale? Otra sin alefa. La expiran, ¿vale? Entonces, ¿cuánto mide esto? Porque, cuidado, parece muy largo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este verso es más largo, ¿vale? Recoged los rumores, las quejas. Recoged los rumores, las quejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y en planchas de bronce grabad su armonía. Pues aquí vamos viendo que tenemos más sin alefas. Y en planchas... A ver, esto. Y en planchas de bronce... Y en planchas de bronce grabad su armonía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra vez 12. ¿Vale? Como este. Venga, nos queda una estrofa. Bueno, que esto no son estrofas, ¿eh? Esto no son estrofas, sino secuencias o series de versos. Las estrofas tienen que ser iguales unas con otras. Y entonces, aquí estamos viendo que primero tenemos 5 versos, luego tenemos 6, luego tenemos 4. Además vemos que tiene una variedad métrica distinta unos con otros. Entonces esto no son estrofas. Las estrofas tienen que ser regulares. Tienen que repetirse de igual manera unas series de versos con otras, o bien ser las estrofas conocidas de la tradición literaria. Tercetos, cuartetos, cuarteta, redondilla, serventersio, lira, sexteto, etcétera, ¿no? Todos esos son estrofas, pero esto, que está mezclado, que tiene son de verso libre, no se pueden llamar estrofas. Esto se llaman secuencias de versos, o series de versos, o tiradas de versos, ¿no? Entonces, tiempos que fueron, llantos y risas, vamos a ver. Tiempos que fueron llantos y risas, ¿vale? Aquí la I no se junta con nada, porque no hay vocales. ¿Cuánto mide esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negros tormentos, dulces mentiras. Negros tormentos, dulces mentiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En dónde, alma mía? ¿En dónde Aquí tenemos sin alefa. ¿En dónde, alma mía? Alma mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos contados los versos, las sílabas de los versos, ¿vale? De estos 15 versos, que por cierto, si no lo tenéis puesto en el examen, conviene que enumeréis. Y basta con que pongáis a la izquierda de 5 en 5, ¿vale?
voy a coger el boli azul, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? No hace falta que pongáis 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Se ponen de versos, o sea, de 5 en 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? 10. ¿Y cuántos más? 11, 12, 13, 14, 15. Tiene 15 versos el poema, ¿no? 15 versos. Y vemos cuánto mide cada uno de sílabas. Nos queda ver la rima. Vale, para ver la rima vamos a... cojo otro color de boli y vamos a ver cómo terminan los versos y de qué tipo es la rima, si es que hay. ¿Vale? Podría no haber rima. Eso sería un poema en versos... versos sueltos, versos blancos, ¿no? Versos blancos es que no tienen rima. Vale, tenemos hora tras hora, día tras día. Y aquí tenemos una I y una A, ¿vale? IA. Vamos a ver si tenemos algo que acabe en IA. Bueno, tenemos vigías, pero aquí tiene una S. Entonces ya no sería una rima consonante, ¿no? Pero luego nos fijamos en que tenemos vida. ¿Esto lo ha hecho aposta la poeta? ¿La ha hecho Rosalía de Castro así? Vamos a ver. Tenemos luego perfume, luego tenemos marchita. Cuidado, que aquí tenemos otra I y otra A, pero claro, es una rima que no es consonante, ¿vale? Tenemos luego expiran, y luego tenemos armonía, o sea que tenemos mucha I y A. Pues vamos a considerar ya que esto es una rima asonante. Y le voy a poner una A mayúscula, ¿vale? Porque esto es de arte mayor, son versos de 10 sílabas, ¿vale? Quedan, de momento nada, vigías. Este es de arte menor, entonces, ojo, que le pongo la A minúscula, ¿vale? Vida también es un pentasílabo, entonces le pongo la A minúscula. Vamos a ver que IA, marchita, este es de 6, entonces le pongo la A minúscula, ¿vale? Playa, nada, expiran, este verso es de 12, es dodecasílabo, entonces le voy a poner una A mayúscula porque es de arte mayor. Armonía también es de 12 y le voy a poner una A mayúscula porque es de arte mayor. Vale, risas, IA, también tenemos la I y la A, entonces una A mayúscula porque rima también con la I y con la A, es asonante. Mentiras también, IA. ¿Vale? Dejaron nada y mía también rima, pero como es un hexasílabo, le ponemos la letra en minúscula. Y vamos a ver si tenemos alguna rima más en el poema, porque sí que la tenemos. Tenemos quedan, que tiene una E y una A. Y vamos a fijarnos que despeña también tiene una E y una A. Y más abajo vamos a encontrar otro. Entonces, esta nueva rima que hemos encontrado, como también coincide con otras, le vamos a poner una B. Y la B es mayúscula porque el verso es de arte mayor, ¿vale? Despeña no sé qué también es un verso de arte mayor, es decasílabo. Vamos a ver perfume, nada de momento. Playa, nada. Quejas, de aquí abajo, perdón, recoger los rumores, las quejas, también tiene EA, como quedan y despeña. Entonces, este sería B. Armonía, risas, mentiras y dejaron nada, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que nos han quedado algunos versos que no riman con nada. Estos versos son perfume, devolverle a la flor su perfume. Entonces, como no rima, le ponemos un guión, ¿vale? Esto significa que es un verso suelto, un verso que no rima. De las olas que besan la playa. Playa tampoco rima con nada, ¿vale? Le ponemos otro guión. Y luego tenemos, por último, dejaron, que tampoco rima con nada, y le ponemos otro guión, ¿vale? Entonces, ya podemos indicar aquí que el poema está formado por versos decasílabos, dodecasílabos, hexasílabos y un pentasílabo. ¿Vale? Que están en 3 secuencias de versos, ¿vale?
de un pentasílabo, en orden aleatorio, como podemos decir, ¿vale? En orden aleatorio. En orden aleatorio. También podemos decir, aquí ya también estamos hablando de la forma, ¿no? De esta estructura externa, que la rima es asonante. Rima asonante con algunos versos sueltos. Con algunos versos sueltos. ¿Vale? Es decir, sin rima. ¿Vale? ¿Qué más podemos anotar? Bueno, ya hemos dicho que está formado por el poema, consta de 3 secuencias de versos, ¿vale? El poema consta de 3 secuencias de versos, ¿vale? 3 secuencias de versos. ¿Vale? Y ya estaría. Yo os voy a contar una cosa más, ya para rematar esta parte, y después de esto ya parar el vídeo, porque quería hablaros un poquito más en cuanto al ritmo. No sé si habéis visto en alguna clase anterior lo de los hemistiquios y la cesura, ¿vale? Y es que en un poema, muchas veces cuando tenemos versos largos de número de sílaba par, ¿vale? Se dividen los versos largos de número de sílaba par, es decir, de 10, 12, 14 o 16 sílabas, estos versos se van a dividir en 2 mitades de verso iguales, de 5 más 5, 6 más 6, 7 más 7 o de 8 más 8, ¿vale? Cada mitad de verso se llama hemistiquio. Hemistiquio. Es decir, que un verso de número de sílaba par, un verso de arte mayor, ¿vale? De 10, 12, 14, 16, cuando esté bien hecho, que no siempre van a estar bien hechos, pero los buenos poetas intentan hacerlo, va a formarse de 2 mitades iguales que se llaman hemistiquios, ¿vale? Y entre los 2 hemistiquios hay una breve parada, muy breve, pausa que se llama cesura, ¿vale? Entre los hemistiquios hay una breve pausa que es la cesura. Por lo tanto, la cesura, ¿vale? No censura, ¿vale? Cesura. Por lo tanto, cuando se hacen 2 mitades de verso, no podemos cortar en medio de una palabra, porque tiene que acabar una palabra y empezar otra. Entonces, vamos a fijarnos aquí porque Rosalía de Castro es realmente buena, es una poeta magistral, ¿no? Y claro, aquí si contamos los versos, ponemos, o sea, las sílabas, 1, 2, 3, 4, 5, nos encontramos con que aquí tenemos la cesura y aquí tenemos otros 5 versos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? En este vamos a ver que tenemos entre el cielo y la, sería 5, tierra que quedan, ¿no? Tenemos 5 más 5, eternos vigías, este es de 6, nada. Como torrente que, como torrente, aquí sería 5, que se despeña, otros 5, ¿vale? Pasa la vida. Devolvedle a la flor, ¿cuánto tiene? En el volvedle a la, lo ha cortado en el la, ¿no? Devolvedle a la flor su perfume. Fijaos, es que todos están bastante medidos. Solamente me parece que hay un verso que no lo ha hecho perfecto, pero todos los demás están bien. Vamos a los de 12, porque los de 12 efectivamente también van a tener 2 mitades iguales, 2 hemistiquios y la cesura en medio. Entonces, y que una tras otra, y 1, 2, 3, 4,
5, 6, ¿vale? Y que una tras otra, cesura, besando la espiral. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y que una tras otra besando la espiral. ¿Veis que está la pausa en medio? Y que una tras otra besando la espiral, ¿no? Y aquí igual. Y en planchas de bronce, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En planchas de bronce, grabad su armonía. Bueno, y no solamente os quería contar esto, sino que además hay aquí ritmo. El ritmo es la distribución de acentos en un verso, ¿eh? Esto no hace falta que me lo digáis en el examen porque esto ya sí que es de nota. Pero bueno, ¿cómo es esto del ritmo? Pues el ritmo es que cuando en un verso lo vamos a traducir en una especie de código Morse, por así decir, donde los golpes de voz lo hacemos con una rayita vertical y un guión bajo horizontal para decir las sílabas átonas, ¿no? Entonces, esto serían las tónicas, ¿vale? Y los guiones horizontales, estos serían las átonas. Entonces, fijaos lo que pasa aquí. Y en planchas de bronce grabad su armonía, ¿no? Decimos, y en planchas de bronce grabad su armonía. Fijaos qué perfección de 1, pam, 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 ¿vale? Vamos a tener 4 golpes aquí de sílabas tónicas, ¿no? Y luego tenemos átonas 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ¿no? O sea, que es que esto es una artesanía tremenda. Pero es que si nos fijamos en el anterior, el dodecasílabo anterior, vamos a ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Y que una tras otra besando la espiral. ¿Vale? Veis que está exactamente medida la distribución de acentos entre uno y otro. Y si vemos los decasílabos, también vamos a verlo. Tiempos que fueron llantos y risas. Tiempos que fueron... No, este no sé si tiene. Llantos y risas. No sé. A ver, negros, tormentos, dulces, mentiras. Este sí va a salir. Negros, tormentos, dulces, mentiras, ¿no? Pues efectivamente se parece mucho a este. Tiempos que fueron llantos y risas, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 acentos y tenemos aquí dos átonos, ¿no? O sea, que es paralístico. El ritmo entre un verso y otro es exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues esto era en cuanto a la forma. No me extiendo más y en la próxima grabación que pueda hacer sigo comentando el poema, ¿vale? Paro la grabación y me voy a casa a comer, ¿vale?